Ya estamos en esta última parte de Estudio Abierto, en la que habitualmente dedicamos los últimos minutos, la última media hora larga, a charlar de temas de actualidad con algunos contertulios a los cuales hemos invitado, generalmente de partidos diferentes, para contrastar precisamente por eso opiniones diferentes. Permitan que les presente a nuestros tres invitados de esta noche. El primero de ellos es don Javier Sáez Cosculluela. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Javier Sáez Cosculluela es logroñés, tiene 41 años, es abogado de profesión y actualmente está plenamente dedicado a la política. Es miembro del Partido Socialista desde 1972 y ocupa el cargo de portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Es diputado por La Rioja. Nuestro segundo invitado es don Agustín Rodríguez Sahagún. Buenas noches y bienvenido. El señor Sahagún es, como seguramente saben ustedes, de Ávila, nació hace 53 años, es abogado y economista, muy vinculado al mundo de la industria, fue uno de los fundadores de la COE desde la presidencia de CEPIME, la patronal de los pequeños y medianos empresarios, ministro de Industria y después de Defensa en diversos gobiernos del señor Suárez. Es hoy dirigente del CDS y diputado de este partido por Ávila. Nuestro tercer invitado es don Alfonso Osorio García. Buenas noches. El señor Osorio García es montañés, tiene 61 años y diputado de la Coalición Popular por Madrid. Tiene una larga biografía profesional y política. Miembro del Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire, abogado del Estado. Fue subsecretario de Comercio y presidente de Renfe en el régimen anterior. Ministro de la Presidencia en el primer gobierno de la monarquía. Y Adolfo Suárez lo nombró vicepresidente en su primer gobierno. Nunca fue de UCD y hoy es hombre muy importante en Alianza Popular. Ya saben ustedes cuál es la mecánica de esta especie de tertulia. Tenemos muchos temas y yo lo que quisiera es que pudiéramos tratar casi todos ellos, que no nos quedáramos tan solo en el primero o en el segundo, al que el primero, por ejemplo, sea así, uno cualquiera. Mañana pleno en el Congreso. Flick, ¿qué se espera? ¿O qué podemos esperar? Cuando digo que podemos esperar me refiero a los españoles que vemos todo desde la barrera. Hable usted mismo, señor Cosculluela, por ejemplo. Yo creo que mañana lo fundamental que cabría esperar es un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para obtener de la Comisión de Investigación la verdad respecto de acusaciones muy concretas que se formularon hace aproximadamente 3 meses. Mi temor, de todas las maneras, es que el ciudadano va a obtener de ese debate no solamente las conclusiones de una investigación sobre puntos que eran objeto de la preocupación de todos, sino un intento por parte de algunos partidos de la oposición de aprovechar la investigación para saber qué hay de verdad y qué no hay de verdad en unas afirmaciones para tratar de desacreditar al presidente del Gobierno y al partido del Gobierno. Tengo la impresión de que así va a ser el debate. De todas las maneras, tengo la convicción de que conseguiremos convencer sobre las conclusiones básicas que ha formulado la Comisión de Investigación. Bien, yo creo, Javier, que el debate va a ser otra cosa distinta. No va a tratarse del problema de si efectivamente ha habido o no dinero de las fundaciones alemanas para los partidos políticos españoles durante la transición, porque yo creo que todos sabemos que sí ha habido dinero de las fundaciones alemanas para los partidos políticos y no tiene la menor importancia. No tiene la menor importancia. Lo importante es si Felipe González, el presidente del Gobierno, el día que se planteó este problema ante el Congreso de los Diputados, dijo exactamente la verdad o tuvo alguna reserva mental. Porque es muy grave, enormemente grave, no decir la verdad al Parlamento. Así ocurre en Inglaterra, así ocurre en Estados Unidos. El problema de Nixon no fue haber mandado a la gente a investigar lo que hacían los demócratas en Watergate, fue haber mentido a los americanos diciendo que no los había mandado. O el problema de Profumo no fue haber tenido amores con la señorita Killer, sino haber dicho en el Parlamento que no los tenía y haberle demostrado después que los tenía. Yo creo con toda sinceridad que se puede demostrar que el presidente del Gobierno probablemente no ha recibido dinero de Flick. Yo creo que el presidente del Gobierno va a poder demostrar mal lo que dijo en el Congreso de los Diputados, que en ningún caso se había recibido por parte del partido del Gobierno ningún tipo de dinero. Y en todo caso yo lo que creo, perdón que termine, yo lo que creo es que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es querellarse contra el diputado Stuck si ha mentido, como ha hecho, por ejemplo, el ministro de Defensa israelí contra la revista Time, consiguiendo un resultado espectacular en los Estados Unidos.
Yo creo que estamos en el prólogo de un debate que va a tener lugar mañana y aquí están de alguna manera las dos partes principales implicadas. Yo no sé si quizá por el partido que represento y por la forma de ser nuestra, lo que aprovecharía es esta circunstancia para pedir que el debate mañana sea un debate político auténtico, pero que el clima sea auténticamente de respeto a las personas, que no existan reacciones apasionadas, que no existan verbalismos, que no existan descalificaciones, que haya respeto a las instituciones, porque lo que sí quiero decir es que por encima del FLIC y más allá del FLIC, la realidad es que en España hay todavía toda una serie de problemas muy graves, muy importantes, que son solubles, pero que van a exigir la colaboración de todos. Y malo sería que el debate de mañana no aclare nada, sirva para que alguno pesque en aguas revueltas intentando ir contra o desprestigiar a los partidos políticos o ir contra las instituciones, y lo que sería peor de todo, impida o abra heridas que dificulten la colaboración de todos para seguir construyendo el edificio democrático, que es lo que me parece fundamental de cara al futuro. Ahora, Agustín, puedes estar seguro que, al menos por nuestra parte, yo se hará espero todo lo de parte posible de todos para que no haya sí. descalificaciones personales. De todas maneras, Deseo que no haya descalificaciones personales y creo que no es un buen camino que entre los hombres políticos, como entre cualquier tipo de hombres, nos dediquemos Sí, al bello deporte el clima de que se ha producido no es meternos unos con otros. el clima que se ha producido desgraciadamente en este tema desde el principio. Yo tendría que decir que no ha sido quizá el clima más propicio para la objetividad y para el esclarecimiento de los hechos. Y es que yo hay una precisión que debería hacerle a Alfonso Osorio. En otros parlamentos, cuando se hace una investigación, el objeto de la investigación no es iniciar un debate político de desgaste para el gobierno, sino averiguar si tal cosa fue cierta o no fue cierta. Y hay una credibilidad para la conclusión. Aquí se ha llegado a la conclusión unánime en la comisión de que la grave acusación que se había hecho contra el presidente del gobierno de que había recibido una maleta con dinero procedente de FLIC es falsa, que esa afirmación es falsa. Entonces, ante la evidencia de esa falsedad, pero que fue pronunciada por algún diputado de la oposición, la reacción de algún grupo parlamentario va a ser: como yo quedo en mal lugar, como no he conseguido demostrar mi grave acusación, vamos a tratar de envolver en una sombra el conjunto de conclusiones, llevando el terreno de la investigación no a la comprobación de si fue cierto o no un hecho, sino al desgaste político, cosa que nos diferencia de las comisiones de investigación de otros parlamentos, donde tienen una credibilidad porque la disposición de los partidos políticos en torno a la investigación es mucho más clara y mucho más transparente que la de aquí. Claro, Javier, es legítimo, por eso, si ha mentido el diputado alemán, Stuck, entonces creo que lo que tiene que hacer el presidente del gobierno, en defensa de su honor personal, en defensa del gobierno de España que preside y en defensa de todos los españoles, es querellarse contra el señor Stuck en Alemania y que los tribunales alemanes condenen al señor Stuck por mentiroso. ¿Qué quieres decir? ¿Que si no presenta la querella, que es una acción personal, él puede no ejercitar la querella y no por eso perder la razón? ¿Qué quieres decir? ¿Que si no presenta la querella está dando a entender que en realidad dijo la verdad Stuck? Porque si ese es el argumento, entonces hay que decir la acción de la querella es una acción personal que el presidente del gobierno, con independencia de tener razón, ejerce si quiere. Yo si me perdonáis, puesto que, insisto, estáis aquí, Puesto que los estás en el centro. Estoy en el centro y además me toca ejercer el papel de Va a acabar moderación. demostrando que el centro es un algo necesario. Importantísimo. Fíjate tú Fíjese el que dato, capote le he echado yo, clave. Si no hubiera sé, prosperado el entendimiento entre estos señores o los dos líderes de los partidos que representan de hacer de España un mapa bipartidista, bueno, está claro que No enseguida, arrimes el ascua a tu sardina, enseguida Agustín, se hombre, bipolariza, no es así. enseguida se radicalizan las cosas. Yo creo que... No. Eso lo vamos a ver ¿Tú crees mañana. que entre Javier y yo se puede radicalizar No, las cosas? No, evidentemente. nos respetamos Evidentemente no, profundamente, de pero manera en que los imposible. debates se calientan las voces, Sí. se producen sin querer reacciones viscerales, y yo insisto en que eso es malo porque pasado mañana, mañana ya, Mañana. nos está esperando el paro. Y ese paro sí que es un problema grave, importantísimo, que interesa a todos los españoles y que para tratarlo exige un acuerdo y la colaboración y el esfuerzo solidario de todos. Entonces, no abramos heridas, un debate Pero, oye, auténtico, si hemos quedado que no pero se puede, respeto a las que personas. no se puede hablar de los 800.000 puestos de trabajo, según se Vamos a sabía hablar de eso y estos días demás en la cosas, si me prensa. permiten. El señor Sagún tiene, como ven ustedes, vocación de árbitro. Permiten que dé una larga cambiada. En el Ustedes buen saben que... sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, Dios me libre. Pero tú ya sabes que los árbitros no están siempre en el centro en los partidos de fútbol. Juegan a lo largo de todo el campo y a veces están en la derecha y en la izquierda ¿Cómo también. son ustedes los de manera políticos, que desde Dios la mío? derecha y la izquierda también se puede arbitrar. Por cierto, ¿saben ustedes que hoy se acaba de jugar un partido de fútbol?
Yo quiero saber si ustedes son seres como todos los demás que se interesan por las cosas cotidianas de la vida. ¿Saben ustedes que jugaba un partido de fútbol en la selección española con... Estábamos viéndolo cuando hemos entrado hemos aquí. quedado ¿con con quién? la, ¿Cómo ha con la acabado? ¿Cómo ha acabado incógnita la del cosa? Ganaba resultado. España 1-0. 1-0, ¿ha acabado España 1-0? Iba ganando, no hemos sabido el final. No sé, Acaba el final. no hemos sabido el final. Bueno, Pero deseamos que el resultado haya sido ese. tenemos que hacer un alto por publicidad ahora mismo. El tema está expuesto, cualquiera de ustedes puede hablar. Milans del Bosch acaba de decir que volvería a hacer lo que hizo y Tarradellas dice que habría que indultar a todos. Yo con toda sinceridad, si se me da la oportunidad de ser el primero, creo que no se dan las circunstancias objetivas para el indulto. Y bueno, ahí está la prueba también de las manifestaciones de algunos señores que no muestran ninguna prueba de arrepentimiento, sino que por todo el contrario da la sensación de que insisten en unos determinados planteamientos que me parece que contribuyen a esta afirmación que acabo de hacer. No existen las circunstancias objetivas para que se considere ninguna clase de indulto. Bueno, yo sobre eso tengo una idea muy clara. Creo que las declaraciones de Jaime Milán del Bosch son un gigantesco error, el mismo error que cometió el día 23 de febrero, y por lo tanto no estoy en absoluto de acuerdo con ellas. Sin embargo, en el tema del indulto, creo que todos los regímenes políticos deben de tender a la generosidad. Y si en este país se han indultado, por ejemplo, a terroristas de ETA, con un cierto grado de arrepentimiento, creo que a las personas que intervinieron en ese desdichado suceso del 23 de febrero, la democracia española podría perfectamente indultarlos, máxime teniendo en cuenta que la mayor pena que se puede imponer a un militar, y yo lo soy, en cuanto jurídico del aire, es perder su carrera, y todos ellos la han perdido ya. Mi opinión es coincidente parcialmente con la que han expresado mis colegas, porque es verdad que un Estado democrático y, por tanto, que tiene el apoyo de toda la población, que tiene la interiorización del valor de la libertad por toda la población, puede permitirse el lujo de la generosidad. Pero en el momento oportuno, y si hay una correspondencia y el sistema democrático se ve consolidado por esas medidas de gracia. Es decir, yo creo que uno no puede plantearse estas cuestiones desde el prejuicio o desde el dogmatismo, pero sí también desde la posición de principio de que lo primero que tiene que defender un gobierno y un parlamento es la legitimidad democrática y el sistema democrático. Yo, por ejemplo, diría, si hoy estuviéramos en aquellas condiciones, el señor Milán del Bosch dice que volvería a hacer lo mismo, pero yo tengo la convicción de que el pueblo español volvería a creer en la libertad y de que Su Majestad el Rey volvería a enarbolar la bandera de la libertad y de que el pueblo español en su conjunto seguiría creyendo en la libertad como el sistema básico de convivencia entre los españoles. Por tanto, arbitrar las soluciones armónicas en función de estos valores me parece importante. Hoy yo no veo vía para una persona que no muestra el arrepentimiento para que haya generosidad desde la perspectiva de un Estado democrático, pero yo creo que el futuro tampoco hay que encerrarlo con dogmatismos. No me pronuncio sobre el futuro. Pongo las condiciones que debe tener cualquier decisión ahora o en el futuro. Querido Javier, ¿quieres que te diga una cosa? Que has expuesto brillantemente una tesis que la oposición suscribe. Véase cómo es posible que gobierno y oposición sobre determinados temas coinciden. Lo que es evidente es que esas circunstancias no se dan y, por tanto, que cualquier consideración, como en algún sentido ha podido aparecer en algún medio, en alguna circunstancia, no es la adecuada, puesto que ni existen... Agustín, olvídate que olvídate eras ministro de Defensa el 23 de febrero. Pero quizá por esa circunstancia valoro precisamente más todo lo que acaba de decir Javier y que yo suscribo plenamente. A mí es que no me preocupa que coincidamos. Yo creo que es una satisfacción poder coincidir. En la democracia lo más importante son las coincidencias por encima de las discrepancias. Ahora, una matización. Hoy hay indultos para los terroristas, pero para los terroristas que se arrepienten, que no han cometido delitos de sangre, y indultos que contribuyen a generalizar ese clima de paz en una reinserción social que busca un objetivo concreto de reconciliación, de convivencia, que no coincide con los planteamientos que está haciendo en esas declaraciones el señor Milán. Estamos a punto de recibir a los señores Gromyko y Reagan, nada más y nada menos. ¿Quiere esto decir que, vamos, que lo estamos haciendo fenomenal, que estamos donde tenemos que estar, que miramos a la derecha y a izquierda con, vamos, con un optimismo? Hombre, tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, sean del este o del oeste, creo que es una buena medida. Es algo por lo que este gobierno o cualquier gobierno, un gobierno de derechas haría exactamente igual, debe ser felicitado. Buenas relaciones con la Unión Soviética y buenas relaciones con Estados Unidos. Yo personalmente
prefiero a Estados Unidos que a la Unión Soviética, pero es un problema personal, pero me parece muy bien que el señor Gromyko venga aquí. Me voy a reflejar otra coincidencia con Alfonso Osorio, porque a mí me Está de parece gusto. más Yo significativa. vengo diciendo que se entienden de todas, No, de derecha e ya, izquierda aquí. a lo largo Yo de vengo la, al sector a lo largo de la progresista, tertulia ¿entendés? aparecerán muchos elementos de Y controversia, si pero habláramos de economía, no digamos. pero es verdad que los Estados Unidos son un país aliado y un país amigo, y eso es especialmente grato, que esas relaciones se consoliden. Yo debo significar, sin embargo, un hecho importante por encima de la coyuntura de estas visitas. El hecho importante es que España ha adquirido una importancia y un protagonismo en la escena mundial que desde luego nadie podía imaginar o soñar hace muy pocos años. Señor Sánchez de Coscubiela, ¿cree usted que tiene algo que ver esto con estar o no estar en la OTAN? Quiero decir, como está tan próximo el tema, ¿no será que los dueños de una cosa y de la otra vienen a, en fin, a echar una manita para ver si nos decantamos por fin de una... Estoy convencido de que les preocupa el tema a ambos y desde posiciones diferentes, pero también estoy convencido de que esta visita del presidente de los Estados Unidos o de un representante de la Unión Soviética responde a la expectativa y al interés generalizado que despierta España en el mundo entero. No se olvide que no hay semana a lo largo de los últimos 2 años que no se haya producido una importante visita internacional a España. Prueba del creciente interés que despierta España entre los países europeos y del mundo en general. Por tanto, tiene algo de relación, seguramente, en la voluntad de los visitantes, pero tiene también importancia por sí mismo el hecho de visitar España. Ahora, hay una cosa, me perdones, Agustín, una cosa nada más, que es que yo creo que el problema no es estar o no estar en la NATO, es estar o no estar en Occidente. Y nosotros, los españoles, estamos en Occidente. Los españoles de la derecha y los de la izquierda, todos los españoles estamos en Occidente. Somos pero, occidentales, Alfonso, sí. y eso condiciona a todos. Si me perdonáis, puesto que no he dado mi opinión en relación con la cuestión que se planteaba, y además quiero introducir un matiz a lo que ha dicho Javier, yo creo que esa presencia mayor de España no es de los 2 últimos años, Javier, es desde la democracia. Es decir, la realidad es que el llegar la democracia a España, el traer la democracia a España, representa un gran prestigio internacional para España y representa una mayor presencia en todos los ámbitos internacionales. Y además yo deseo que esa presencia sea cada día mayor y que el peso sea cada día mayor. Yo en relación con la visita y concretamente con la visita de Reagan, creo que es una magnífica oportunidad que tiene el gobierno que apoya a tu partido para pedirle al señor Reagan, por ejemplo, aclaraciones o explicaciones sobre el tema ese de los espías, que es un tema que ha salido ahí, que no ha sido suficientemente aclarado, o pedirle, por ejemplo, aclaraciones sobre ese tema de la nuclearización, los planes de nuclearización. El gobierno ha pedido explicaciones ya al Sí, gobierno no, pero digo norteamericano. que sería un buen momento también para que esas aclaraciones se produzcan. La verdad, señor Sagún, que esos dos que han echado deben ser estudiantes de espía, porque si no, no se comprende. La verdad es que debían ser bastante malos, porque si no, no se entiende muy bien. Algo así. Efectivamente, España viene en los últimos tiempos siendo noticia internacional. Y triste noticia en ocasiones, como el tema de ETA. ETA vuelve a asesinar otra vez. Y lo peor de todo esto es que nos estamos acostumbrando los españoles. Quiero decir que hace unos cuantos años... Es que hay que recordar que de democracia llevamos ya 10 años. 10 años. Parece que fue ayer, pero son 10 años. En un principio era primera página en los periódicos, así ha ido reduciéndose el espacio que se concede a estos temas y al final acabará en una columna, en un rinconcito de unos cuantos cíceros. ETA vuelve a asesinar. Nos estamos acostumbrando ya a esto. Acabaremos Yo acostumbrándonos. creo que sí es cierto, ahí me gustaría, creo que la honestidad obliga, y que lo mismo que yo hago críticas, y en muchas ocasiones críticas bastante más duras que las que se hacen desde la derecha en algunos aspectos de la política del gobierno, por ejemplo, en los aspectos de la política económica, por considerarla poco progresista, debo decir en honor de la verdad que yo creo que en materia de la lucha contra el terrorismo se ha producido un avance sustancial, en parte fruto de la labor de reinserción social que se había venido haciendo desde años atrás, desde los gobiernos anteriores, en parte fruto de un logro muy importante que se ha conseguido, que es la colaboración de Francia para la lucha contra el terrorismo. Y yo debo decir que entiendo que a pesar de que sigue ETA atacando y de que es muy difícil y todavía se tardará muchos años en acabar con el terrorismo y tiene que ser un esfuerzo de todos y no solo medidas policiales, sino de colaboración de todas las fuerzas políticas vascas, yo creo con sinceridad que hay que reconocer que hoy ETA está disminuida en su capacidad de ataque, o parece disminuida en su capacidad de ataque, y que ha habido un avance importante que es, a mí me parece de justicia reconocer. Agustín, a mí me parece una cosa, con toda sinceridad, que eres muy optimista. Creo que el gobierno... No, he dicho que la lucha será de muchos años. El gobierno ha hecho cosas importantes,
que la colaboración con Francia es muy positiva y hay que felicitarle al Gobierno por ese logro, pero pensar que ha disminuido el peligro de ETA, No, creo que digo sinceramente que es, hoy ETA es que menos es una potente. ilusión, pero no una realidad. Hoy ETA es menos potente, es evidente que actúa con más dificultades, que hace operaciones en las que se demuestra claramente que hay un menor grado de profesionalidad, y yo tengo la sensación de que ha habido un éxito parcial, y en todo caso exigirá, como digo, seguir todos con tenacidad, prosiguiendo conjuntamente en la lucha contra el terrorismo. Bueno, yo creo que se han dado pasos importantes para ir acorralando a esos bandidos y que hay éxitos parciales. El éxito definitivo lleva tiempo, requiere muchas cosas, pero ha habido una cosa importante que se ha logrado aparte de ese acorralamiento progresivo. Hemos conseguido, yo creo que entre todos, movilizar a la opinión pública española y a la opinión pública vasca. Hoy hay más conciencia de enfrentamiento al terrorismo y esa movilización, esa actitud moral más activa, de respuesta activa frente al terrorismo, es más intensa hoy que hace unos años. Puesto que estamos en el País Vasco, permitan que les recuerde lo que dijo hace unas cuantas fechas Monseñor Setién. La independencia del País Vasco es un objetivo perfectamente perseguible y se ha armado, bueno, saben ustedes la que se ha armado. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que ha dicho o qué es lo que hemos entendido? Bueno, Monseñor Setién, que como he sabido no es vasco de nacimiento, sino es de Colindres, de mi tierra santanderina, está sistemática y permanentemente en el filo de la navaja en sus declaraciones políticas. Yo creo que la Iglesia española, y lo digo desde mi posición de la derecha, ha hecho muy bien apartándose de la vida política, no interviniendo en la vida política, no fomentando partidos confesionales, no fomentando partidos cristianos, oficialmente cristianos. Creo que ha hecho muy bien. Y creo que Monseñor Setién debía de aprender esa lección que le ha dado la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Española, y no opinar sobre temas que a mi juicio no le incumben. Y si esa declaración se ha producido en los términos que parece que se ha producido, realmente es grave y muy poco defendible, y me atrevería a decir que intolerable. Y tengo un gran respeto siempre para la jerarquía eclesiástica. Yo me voy a mover en un terreno diferente del de Alfonso Osorio. Este señor obispo ha ignorado la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en la Constitución española. Es su responsabilidad, pero la mayoría de la sociedad española asume unos valores que expresa la Constitución y que, al menos del texto literal, yo no sé las intenciones secretas de su conciencia, atacan a ese contenido constitucional que es nuestro patrimonio común. En todo caso, parece claro que no ha sido una declaración afortunada si ha sido en los términos que se han hecho. Y además, yo creo que una persona como él tendría la obligación de valorar en las declaraciones el contexto en que éstas se hacen. Y el contexto de ahí es un contexto en el que muchas veces hay gente que piensa que para determinadas actuaciones sirve todo, incluido la violencia. Y por tanto, me parece que es una declaración poco afortunada. El dólar acaba de dar hace unas horas un bajonazo grande, pero la verdad es que en las últimas fechas venía dando bueno, unas alzas verdaderamente impresionantes. Y por lo visto los expertos dicen que es malo que suba y también que es malo que baje. A los que no tenemos una peseta nos da igual, pero ¿por qué es malo y es bueno a la vez? No tan vez? claro que nos da igual, porque la realidad es que el dólar influye en los que no tenemos una peseta, en los que tienen una peseta, en los que tienen dólares y en los que ¿Pero cómo se dólares. entiende eso? Que es que malo pasa, que suba y es malo que baje. Lo que pasa Porque es que tienen la cara y la cruz, desde como todos los aspectos. desde el punto de vista Cuéntemelo. español, Sí. la subida del dólar perjudica las importaciones y beneficia a nuestras exportaciones. La bajada del dólar beneficia a las importaciones y perjudica a nuestras exportaciones. El otro día me decía aquí... Entonces, claro, tiene, como ha dicho muy bien Agustín Rodríguez Agún, las dos caras de la moneda. Si me permites, como son mayores las importaciones que las exportaciones en términos de dólares, porque, por ejemplo, los productos petrolíferos se pagan en dólares, la subida del precio del dólar nos afecta en su conjunto más negativamente respecto a las compras que hacemos pagando en dólares. El otro día, Carlos Espinosa de los Monteros, presidente de Iberia, me decía aquí, cada vez que sube el dólar una peseta, Iberia pierde 400 millones. Sí, pero mira, yo me permitiría introducir un matiz en lo que se ha dicho, que suscribo. Creo que la subida del dólar tiene un componente negativo en cuanto que es un empujón para que suba la inflación,
tiene un componente positivo, efectivamente, que favorece las exportaciones, pero tiene sobre todo un componente negativo en que hay muchas empresas que tienen contraídas deudas en dólares y que consecuentemente sus gastos financieros les aumentan y las diferencias de cambio les hacen pasar dificultades muy graves con el aumento del dólar. ¿Qué debemos entender? ¿Que ni es bueno ni es malo? Porque es que no me estoy aclarando yo creo que tiene nada. sus ventajas, sus inconvenientes. Yo me atrevería a decir que en este momento seguramente la política económica del gobierno no habría podido cumplir el objetivo de crecimiento si el dólar no sube, porque las exportaciones se habrían visto frenadas y no habría podido existir una demanda interna porque no aumenta el empleo, no aumenta la capacidad adquisitiva que pudiera sustituir a esa política de demanda exterior. Sí. Ahora, en cambio, ahí tiene efectivamente más dificultades la política de control de inflación. Ahora, en términos de economía nacional, es mejor que el dólar se estabiliza, que el dólar no suba, y por lo tanto es mejor que se produzcan bajadas del dólar que no subida. Siempre en una marco de estabilidad es más favorable global de la economía española. Pero no solamente para España, sino incluso para el ámbito europeo, para todas las economías europeas. Porque el impacto que produce en la economía europea la estrategia económica norteamericana y la estrategia en concreto respecto de su moneda, el dólar, pues es importante. Un marco de estabilidad permite prever mejor y, por tanto, diseñar una estrategia y una política económica de medio y largo plazo más favorable. Pero yo creo que el tema no está en el dólar y, sobre todo, el tema de la política económica no está en el dólar. Por fin puede usted meter esa cuña que estaba esperando. Adelante con la política económica, venga. No quiero meter Eso ninguna que no es cuña. suficientemente progresiva la política económica, no crea que no lo he escuchado, ¿eh? Lo he escuchado hace un ratito. Por supuesto, que creo que no es suficientemente progresista y más aún que creo que hay una alternativa progresista para la política económica que sería más eficaz a la hora de la creación de empleo. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema serio que tiene España planteado? Además, creo que mis compañeros me lo han oído decir muchas veces en el Congreso y algo debo reconocer que va captando el gobierno y en algún pequeño giro hace. Pero ¿cuál es el auténtico problema? Que aquí se está posponiendo el objetivo prioritario de creación de empleo sobre pretexto de que antes hay que corregir otros desequilibrios. Bueno, a la hora de la verdad, lo que ocurre es que no solamente no se corrigen determinadas cosas, sino que el tratamiento está siendo que los logros que se consiguen sean unos costes sociales tan altos que el paro sigue aumentando cada día más y yo me temo que, con toda sinceridad, si no se da más juego a la inversión pública y si no se apoya a las pequeñas y medianas empresas que son las que pueden crear empleo, el paro va a seguir aumentando. Entonces, lo que pasa, Agustín, pido... que tú sabes que esa teoría es utópica. No está practicada por ningún país del mundo. No, utópica nada. Ni del mundo occidental ni del mundo oriental. Lo que es utópico, querido Alfonso, es que pensar... naturalmente es una pura especulación. Lo que es utópico es no pensar como pensáis la derecha y como practica el Partido Socialista. No me diga que no está ni con la derecha ni con la izquierda en este momento. No, es que en este caso se da la casualidad de que los dos defienden lo mismo, hacer en España la política del señor Reagan, que claro, sirve para los Estados Unidos y lo está demostrando. No de la misma manera. Y hombre, yo creo que difícilmente el señor Esbar, por ejemplo, podría hacerlo de la misma manera, pero que está encantado y os está encantando. A juzgar por lo que dice el señor Fraga, el portavoz y el líder de la derecha conservadora, desde luego no es como tú dices, porque las diatribas son permanentes. Yo creo que... Pero os critica porque es que le estáis dejando sin política económica y si algún día él tuviera política que no va a llegar... Yo creo que no la tienen todavía bien estudiada, pero en fin... La verdad Ten la es seguridad, que... Javier, que la tenemos muy bien estudiada. ¿Qué puyazos se meten unos a otros así, como que no quiere la cosa en voz baja? ¿Se dan ustedes cuenta? Podemos poner un ejemplo, porque con esto una sonrisa en los labios. Esto Sí. parece muy abstracto esto, pero se pueden poner ejemplos. España tiene unas pérdidas importantísimas derivadas de defectos estructurales. Entonces, coincidiendo seguramente con sinceridad todos en que hay que crear empleo, lo importante es si el diagnóstico es correcto y si estamos dispuestos a resolver los defectos estructurales que han generado el desempleo y el paro. Porque buenas palabras es fácil pronunciarlas. ¿Qué política está haciendo el gobierno? Resolver los problemas estructurales. Problemas estructurales que van a permitir dedicar importantes recursos no a sufragar pérdidas como ahora, sino, cosa que se va a resolver mediante la reconversión, sino a destinar importantes recursos públicos a la creación de tecnología, que es el horizonte donde pueden aparecer puestos de trabajo. Mira, Javier, no se puede posponer una política activa de empleo, es imprescindible luchar contra el paro ya, y te voy a decir más, nosotros pertenecemos al Consejo de Europa. Hay una resolución del último año del Consejo de Europa, que por tanto tiene que estar suscrita por España, en la que dice taxativamente que no es justo ni se puede permitir por cualquier otro pretexto
técnico, esos son planteamientos tecnocráticos, posponer una política activa de empleo. Que es imprescindible empezar a crear puestos de trabajo. Claro, es Agustín, pero eso es verdad, pero de una forma muy clara, haciendo una política económica sana, saneando la economía, generando ahorro, generando inversión, y claro, eso generará con más inversión nuevos pública, puestos de trabajo. con más inversión Pero no pública, simplemente... con más apoyo a las No, pequeñas y medianas empresas. No, eso es Yo, claro, puramente, yo soy eso es y me puramente quedo muy utópico. sorprendido. Porque, Esos apoyos Agustín, a la pequeña y mediana no empresa es un no son así. reproche Esto es lo que yo airado, digo, pero es verdad, pero habéis Congreso. gobernado y no se ha hecho esa política económica por vuestra parte. Un momento, ya que hemos gobernado, permíteme que te diga que cuando terminaron los gobiernos de Suárez, en los años que duró los gobiernos de Suárez, se bajó la inflación de una tasa del 30 y tantos % que había a mediados del 77 a menos de la mitad. No exageres. A menos de la mitad. Perdona, A menos de en la el mitad. 77, A mediados en el del- momento a que media- yo abandoné el gobierno, querido Agustín, la tasa de Más del inflación era 30%. exactamente el 24%. Más del 30%. Pero el presupuesto del Estado no tenía déficit. El gobierno Perdón, del PSOE perdón, está en el recuerdo. 9, ¿eh? Claro, y el Perdón, gobierno del PSOE está en el recuerdo. 9. Perdón, es cierto. sigo. 2 minutos nos quedan, Cuando señores, terminó el como gobierno ustedes de quieran. Suárez, había 1.400.000 parados, menos de la mitad de los que hay ahora. Y habían sido ya el regreso masivo de los emigrantes, habían sido las 2 crisis de petróleo, se movía en un déficit público de alrededor del 2 y pico %, cuando estamos en el 6 y pico %. Es decir, la política económica que suscribieron los gobiernos de Suárez, yo desearía mucho más progresista que la que se hace ahora. Yo, desde luego, desearía que hicierais una política semejante. Yo, en fin, no tengo ningún complejo de que nos superes por la izquierda y de que seas más progresista No se que los trata. socialistas. Pero la verdad es que lo que está haciendo el gobierno socialista es una política muy responsable, muy seria, de resolver las causas que han generado el desempleo. Y yo creo que esas causas, ese tratamiento que estamos aplicando está dando un buen resultado, lo reconoce todo el mundo. No en el tema del empleo. Ahí hay un El fracaso tema del claro en empleo, la política. El tema de del empleo. el empleo es el resultado de esa política y la política de empleo no improvisa resultados. Estamos saneando, curando la economía española y bueno, yo creo que tenemos derecho a pedir esos 4 años de margen para que se note el resultado de la Hombre, política ¿pero que qué estamos quieres? haciendo. ¿Ganar las elecciones otra vez para volver a ofrecer otra vez los 800.000 puestos de trabajo? Pues Yo soy reconocido. Pues desde luego no hay nadie, en los debates que ha habido en el Congreso, no ha habido nadie que se haya atrevido a negar el acierto de la política económica del Gobierno con independencia de que los resultados se obtienen lentamente. Nadie se ha atrevido. Javier, yo creo que ha habido presentación de políticas económicas alternativas. Creo que incluso algunos de tus compañeros de grupo entienden perfectamente esas políticas alternativas y me atrevería a decirte una cosa, que yo reconozco logros en el tratamiento de la inflación, Ya, reconozco pero logros Agustín, en- mira, por ejemplo, hoy pero el la grupo- política Estamos de a empleo, ¿no? acabar, señores, y no quisiera que esto quedara así, no sé, quitándole la está palabra. por encima de todo esto yo creo que aquí hay una cosa clara, que es que hoy, desde luego, y en este diálogo lo que sí que existe es un respeto personal, hay posiciones diferenciadas, Hombre, por supuesto, y eso es eso lo que no- a mí me gustaría nadie lo ha que sea dudado siempre el nunca. debate político. Estamos dialogando entre 3 amigos, estamos dialogando con un cariño y un afecto con distintas posiciones políticas, más progresistas unas en unas cosas, más conservadoras otras. Algunos intentamos hacer también de la moderación un juego en la política y en todo caso demostrar que es bueno que el mapa político no se reduzca a 2 y por supuesto siempre aceptando... Pero, por supuesto, Agustín, hay una cosa que tiene que quedar en todo caso. En 15 segundos Claro, va a quedar claro. absolutamente claro, que es la siguiente. Es decir, que debemos y podemos ofrecer a los españoles alternativas distintas y explicárselas con claridad, pero respetarnos mutuamente entre nosotros, Evidente. porque de esa manera respetamos a los españoles y respetamos a los que nos han elegido a cada uno de nosotros. ¿Me permites una última conclusión? Y habiendo instituciones, es bueno que éstas funcionen con normalidad. El Parlamento, el Gobierno, todas las instituciones. El Gobierno hoy tiene derecho a tener un margen para cumplir todas sus previsiones políticas dentro del periodo de mandato, sometido al control, naturalmente, de la oposición. Señores, muchas gracias. Buenas noches. Acabamos esta noche Estudio Abierto con una música que alguien puede tildar de conservadora, pero sí es cierto con un matiz muy progresista, dicho sea de paso. Y de cualquier manera esto estaba ya previsto de antemano al margen de nuestros invitados. Volvemos otra vez con Javier Iturralde, su orquesta, y con algo que quiere implantarse ahora mismo, que es la vuelta al mundo del Charleston con matices de tipo, si me permiten, rock o algo por el estilo. Es decir, con toques modernos. Será hasta dentro de 7 días. Buenas noches.